Ah, ya me acordé. Puse esta imagen de niños asiáticos. Bueno, específicamente en Japón, por ejemplo, la cultura en Japón y la educación que se da a los niños es también muy diferente a la educación que se da, por ejemplo, en Europa o en América. Es, difiere muchísimo. A los japoneses se les enseña desde muy pequeños, pues a ser obedientes. Y de repente obediencia es una palabra que en nuestra sociedad a veces tiene un matiz negativo, ¿no? Porque muchas veces se dice que pues no debemos de criar niños que sean excesivamente obedientes, porque después cuando haya algún tipo de injusticia, pues no, bueno, la van a aceptar y no se van a rebelar contra esa injusticia. Sin embargo, también es conveniente decir que, por ejemplo, en Japón también se les enseña a la gente a hacer lo que tienen que hacer. Entonces, difícilmente llega a haber injusticias en Japón. Hay un respeto muy, muy grande hacia todos los demás. De hecho, por ejemplo, en Japón, pues hay muy pocos robos, prácticamente no hay robos. Cuando se identifica un robo, por ejemplo, ¿saben lo que son los, um, ay, se me fue el nombre de cuello blanco, los delincuentes de cuello blanco? ¿Nunca han escuchado esa expresión? Un delincuente de cuello blanco es aquel que está en una situación de poder y puede sustraer dinero de una empresa. Por ejemplo, no la cajera, sino por ejemplo el director, la directora, que supiera cómo mover el dinero de tal manera que no se den cuenta, porque bueno, si la cajera saca el dinero, pues ahí está evidente, y nada más puede sacar pues, lo que está en caja, ¿no? Pero cuando ya el delito es, involucra la inteligencia, vamos a decirlo así, estamos hablando ahí un delincuente de cuello alto, ¿no? O que ve la estrategia para sacar cosas de la empresa. Bueno, en Japón, cuando se detecta un delito de ese tipo, está la presión que el que delinquió termina suicidándose porque es una presión social muy, muy fuerte. O sea, no lo condenan a muerte, sino que él solito pues ha denigrado a su familia, ha denigrado sus valores, ha denigrado a su país y está la situación que, bueno, pues se suicidan, ¿no? No pueden con ese peso. Entonces, bueno, pues quiero decir, aquí por eso es que la obediencia funciona tanto en Japón, porque pues todos hacen lo que tienen que hacer, ¿no? Y si todos hacemos lo que tenemos que hacer, pues entonces la sociedad marcha adecuadamente. Lo que sucede es que aquí y ahora, pues, no todos hacen lo que tenemos, lo que tienen que hacer. Bueno, vamos con el siguiente punto, por favor, anoten acción social y vamos a identificar que la acción social está dada en varios rubros. Tenemos pérdida de individualidad, conducta de ayuda, toma de decisiones de grupo, liderazgo, conducta organizacional. La primera característica de esta acción social es la pérdida de individualidad, que se da en muchas ocasiones en algunos grupos particulares, a veces en los jóvenes, donde todos quieren vestirse de la misma manera. Es bien curioso porque todos quieren ser diferentes, pero a la vez todos buscan vestirse de la misma manera y terminamos escuchando los mismos grupos musicales o vamos a los mismos lugares, ¿no? Los mismos lugares que están de moda, los mismos antros, los mismos bares. Terminamos haciendo lo mismo y entonces ahí se da precisamente una pérdida de individualidad, ¿no?
todos terminan haciendo las mismas cosas, viendo las mismas películas, cosas muy semejantes. Dentro de la acción social también hay otro concepto o otro fenómeno que se da, que es la conducta de ayuda. Se han estudiado muchas situaciones acerca de dónde se dan las conductas de ayuda. Por ejemplo, ante una catástrofe natural, se ha observado que muchos grupos pues se vuelven, se me fue la palabra, se vuelven se me olvidó, bueno, quiere decir que ayudan a los demás cuando es necesario, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, decíamos en catástrofes naturales como sismos, huracanes, incendios. De repente surge un espíritu de compañerismo que pues hace ver por aquellas personas que están en una situación pues fuerte. La toma de decisiones en grupo es otra de las cosas que se estudian dentro de la acción social. Cuando estamos en grupo, ¿cómo le hacemos para decidir cuáles son los diferentes caminos o cuáles son las diferentes vías de entrada para la toma de decisiones? Y y cómo se estructuran los grupos también. Aquí faltó esto. Bueno, puede ser que sea aquí en conducta organizacional. Los grupos, ¿cómo se manejan los grupos? ¿Qué tipos de grupos hay? Vamos a ver que hay grupos formales, grupos informales, grupos para conseguir una tarea. Hay masas, por ejemplo, un grupo es un conjunto de personas que están unidos para obtener un fin determinado. Y una masa, pues nada más es un conjunto de personas que están reunidas por alguna situación, como por ejemplo en un estadio de fútbol, ¿no? Las personas que le van a un equipo determinado no se podrían catalogar como grupo como tal porque no tienen un objetivo a largo plazo. Y tenemos la conducta organizacional. ¿Cómo son los grupos de trabajo dentro de las empresas? Eso también es uno de los conceptos que ha estudiado la acción social. Altruismo es la palabra que les quería decir hace ratito. Bueno, entonces vamos a notar la pérdida de individualidad es la pérdida del sentido personal, de responsabilidad de un grupo. Esto que bueno, a ver, esto es interesante. Pérdida del sentido personal de responsabilidad en un grupo. Y esto se me ocurre, por ejemplo, últimamente he visto en las noticias cuando los trailers se volcan y se cae toda la mercancía que trae. Si un trailer se volteara y una persona estuviera ahí, tiene básicamente dos opciones. O pasa de largo, como que no le importa, o probablemente se desarrolle una conducta altruista, una conducta en donde pues vamos a ver cómo está el chofer del tráiler, ¿no? Sin embargo, desafortunadamente, cuando hay muchas personas, entonces ese sentido de individualidad, ese sentido de persona se pierde y se empiezan a adoptar conductas que son francamente negativas, ¿no? Por ejemplo, empezar a saquear, yo no entiendo por qué la gente hace eso. O sea, se cae un tráiler y van como, bueno, no digo la palabra que quiero decir, a saquear el tráiler. No sé en dónde les dijeron
que ante un accidente eso es lo que se hace. O sea, se van verdaderamente como bestiecitas a sacar la mercancía. Esa mercancía le pertenece a la empresa que contrató los servicios de tráiler o que le pertenece el tráiler. Y eso es un delito, es un robo. En realidad eso es un robo. Pero como la gente se junta y se pierde esta individualidad y se pierde esto, la responsabilidad entre el grupo, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente se va a escudar diciendo, es que ellos empezaron a saquear y como ellos empezaron a saquear, entonces también nosotros lo hicimos. Cuando a lo mejor de manera personal yo no lo haría, ¿no? Pero nos escudamos ante el grupo. ¿Por qué nos escudamos ante el grupo? Porque es precisamente se da esto, la pérdida de individualidad. Lo que yo de manera individual tal vez no haría porque me queda claro que es un delito o que es una conducta negativa, lo hago a la sombra del grupo, ¿no? Que generalmente son conductas negativas, como delinquir, aunque hay muchos experimentos sociales que han demostrado que también si alguien está haciendo algo positivo, esa situación se contagia y la gente, mucha gente va a terminar haciendo esa conducta positiva. Desafortunadamente, tendemos más a crear conductas negativas que positivas, pero bueno. Bueno, lo que les decía, vamos a notar conducta altruista, conducta de ayuda que no está ligada a una ganancia personal. Fíjense ahí qué bonito y qué importante. Yo no voy a obtener una ganancia material, no me van a pagar, pero sé que estoy haciendo lo correcto. Sé que estoy haciendo lo correcto por el beneficio de otro ser humano, ¿no? Y luego tenemos el efecto del espectador. Efecto del espectador. La tendencia de que la tendencia de que la disposición de un individuo a ayudar en una emergencia disminuirá a medida que se incrementa el número de espectadores. Y sí, también este experimento social lo he visto. Entre más personas hayan viendo o observando, menos son las que van a ayudar. Aunque en muchas ocasiones sucede que llega alguien, sobre todo que tiene como ese espíritu de liderazgo, que seguramente buscará alguna estrategia para ayudar. Vamos con la siguiente, holgazanería social. La tendencia de los individuos la tendencia de los individuos a ejercer menos esfuerzo cuando trabajan en un grupo que cuando trabajan individualmente. Y esto seguramente todos lo hemos vivido de una u otra manera, precisamente cuando hacemos equipos escolares, ¿no?
en donde uno o dos terminan haciendo mayoritariamente las cosas y también hay uno o dos que se escudan y no hacen nada o hacen sumamente poco, ¿no? Eso es la holganacería social y está presente en todos los equipos de trabajo, sean escolares, sean académicos, bueno, académicos, laborales o de otro tipo de cosas. Vamos con cambio riesgoso. Mayor disposición a asumir riesgos. Mayor disposición a asumir riesgos. Que en las decisiones de grupo. No, a ver. Mayor disposición a asumir riesgos en la toma de decisiones en grupo. Que como individuos independientes. Que como individuos independientes. Sí, precisamente por este efecto de la pérdida de individualidad, cuando estamos en un grupo, somos muy propensos a hacer tonterías. Conductas riesgosas. Um, por ejemplo, estaba viendo, creo que era la verdad es que no, bueno, como llegué ya estaba, no sé si era o una serie o era algún tipo de reportaje en donde cuatro jóvenes, no mayores de 20 años, quieren hacer un challenge, ¿no? Un reto, perdón, un reto. Y ese reto consistía en que uno de ellos se ponía un popote largo en la boca, no me acuerdo, creo que un casco, y se supone que tenía que agachar la cabeza y meterla como en un balde. Y a ese balde le iban a agregar cemento. Imagínense, ¿no? Y efectivamente le empiezan a poner cemento. Bueno, el chico tiene la cabeza así agachada en el balde y le empiezan a agregar el cemento, pero no contaron con que el cemento, pues a veces, bueno, pues sí seca relativamente rápido, ¿no? Y entonces, pues obviamente, pues ahí hay un accidente, ¿no? Digo, no me queda muy claro si era un programa de televisión o si era algún tipo de noticiario, pero lo que quiero decir es que finalmente sí, efectivamente, cuando estamos juntos llegamos a hacer muchas cosas, ¿no? Desde cosas sencillas, a lo mejor si vamos en un transporte público, nos ponemos a gritar y ponemos a tocar el timbre y nos ponemos a pintarrajear. Queremos llamar la atención, pero yendo solos, simplemente no lo haríamos. Esas son conductas de riesgo, ¿no? Que se dan cuando estamos en grupo. Y no me digan, bueno, diría que cuando son adolescentes más, pero la verdad es que también cuando son adultos, a veces los adultos se juntan y hacen cada tontería. Bueno, vamos por el último, que es polarización de polos, ¿no? Polarizaciones. Cambio de actitudes. Cambio de actitudes por los miembros de un grupo hacia posiciones más extremas, hacia posiciones más extremas que las sostenidas que las sostenidas antes de la discusión
de un grupo. Am, es la polarización, por ejemplo, a ver qué ejemplo se me ocurre. No, no se me ocurre nada concreto, pero esta polarización es cuando estamos en un grupo y se hace un consenso, por ejemplo, o una votación para ver si se toma una decisión. eh, bueno, se dice que cuando es en grupo esa decisión es menos atrevida que cuando lo hacemos de manera individual. Si a mí me preguntan ¿qué decidiría yo? ¿Hacer esto o hacer esto? Seguramente diré algo muy fuerte, pero cuando estamos en grupo, la misma pregunta me va a generar respuestas como más débiles. A eso se refiere. Pero, ay, no me acuerdo ahorita un ejemplo. Bueno, ya se me ocurrió. Por ejemplo, vamos a pensar en el caso de un juzgado, este, se está deliberando contra una persona que es evidentemente culpable y, por ejemplo, en grupo se puede tal vez llegar a la decisión de encarcelarlo 30 años, ¿no? En grupo, cuando se hace el consenso, todos votarán por algo más o menos leve, vamos a decir, a encarcelarlo 30 años. Pero cuando se les pregunta a las personas de manera individual, por ejemplo, ya no estando en equipo o estando de manera separada, las personas tienden a irse a lo más duro o más fuerte. Por ejemplo, muchos votarían de manera individual con pena de muerte. Eh, ¿Quién sabe por qué? Cuando se está en grupo, las cosas tienden a suavizarse. Entonces, si, por ejemplo, muchas de las ocasiones que se juzga a algún delincuente, le va bien porque pues, se hace en grupo, porque si fuera de manera personal, seguramente alcanzaría las penas más altas. Y creo que son todos los conceptos de esta tercera sesión. Ay, no, todavía está, híjoles. Bueno, vamos rápido ya, a la teoría del liderazgo. También en los grupos, bueno, en los grupos se estudia todos sus componentes. La teoría del liderazgo o la teoría de la gran persona nos dice que siempre vamos a elegir a la mejor persona o, bueno, sí, a la persona que nosotros creemos que es la más adecuada, ¿no? Teoría del liderazgo es resultado de cualidades y rasgos personales. Es resultado de cualidades y rasgos personales que califican a uno para dirigir a otras personas. Que califican a uno, una persona obviamente, para dirigir a otros. ¿Ya está? Bueno, vamos a anotar ya nada más esta de psicología industrial o organizacional, que son precisamente los grupos dentro de las empresas, ¿no? A eso se dedica la psicología industrial.
Área de la psicología interesada. Área de la psicología interesada. En la aplicación de los principios psicológicos. En la aplicación de los principios psicológicos. A los problemas de las organizaciones y grupos de trabajo. Y grupos de trabajo. Y nada más, el efecto Hawthorne, no lo, bueno, nada más pónganlo como su título. Efecto Hawthorne. Y ese le vamos a pedir a Karen que nos lo exponga la próxima, no, esta próxima clase no. El día del examen, bueno, la semana del examen. Los exámenes que son el 15 y el 16, no saben. Te dicen, no, maestra, no sabemos. O si sí saben, díganme cuándo son. Ay, qué mal les hizo la pandemia, ¿eh? O así eran también en la secundaria. Ay, no me supo que nos había mandado un calendario. Ah, sí, aquí está. No, no, no. Mande. Claro. No te, debería no contestarte. Sí, por el deber. Gracias. Bueno, no lo encuentro, pero el día del examen, que casi estoy seguro que es el 20, el 15 y el 16. Aquí está. Ah, no es cierto. 22 y 23 de marzo. 22 y 23 de marzo. 22 es miércoles, martes. Es que entonces para el jueves. Para el jueves 24. Ajá. Con sus diapositivas y todo, ¿eh? Bien bonito. Um, el experimento Hawthorne. Este, ¿cuándo, cuándo sucedió? ¿En dónde se llevó a cabo? ¿Por qué le llamaron así? Experimento Hawthorne. Aquí, de una manera muy general, nos dice el principio que indica que la gente
altera su conducta como resultado de la atención de los investigadores y no necesariamente por alguna condición de tratamiento. Entonces tú me vas a decir cuáles fueron las diferentes etapas por las que pasaron y cuál fue el resultado cuando hicieron esto, qué resultado dio. Cuando pusieron luz, qué resultado dio. Cuando todo estaba a oscuras, si es que todo estaba a oscuras, ¿qué sucedió? ¿No? ¿Y a qué conclusión? Bueno, ¿a qué conclusión llegaron? Pues evidentemente es esto, ¿no? Esta es la conclusión. Pero como ¿por qué llegaron a esa conclusión? ¿Sale? Y bueno, todavía me falta por ahí una actividad para Liz, pero ya también, luego te digo, Liz. Entonces, vamos a dar por terminado aquí esta parte de psicología. Vamos a pasar a derecho, pero entonces, Liz, por favor te pido que te conectes a derecho, ¿sale? Voy a finalizar esta y te espero.